País, de vuelta con ustedes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Saludamos en nuestros estudios la presencia de la señora ministra de Telecomunicaciones, abogada Viana Mayno. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Luisa. Encantada de estar con ustedes. Viana, a partir de lo que fue la pandemia, la conectividad cobró mucha fuerza en el mundo, precisamente debido al confinamiento. ¿Cuál es su lectura, para iniciar esta entrevista, de cómo vivió el Ecuador esos difíciles momentos, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia? Exactamente. La pandemia despertó un tema que estaba subyacente, pero lo potenció mucho más, y es la importancia de la conectividad. Después de la pandemia, la conectividad es lo más cerca que podemos estar de otras personas. Nuestros conceptos familiares en su tiempo, en aquel momento del confinamiento, en educación, inclusive, me refiero no solo a la conectividad, sino a las telecomunicaciones. Hasta para pedir alimentos, hasta para pedir medicinas, necesitábamos las plataformas tecnológicas para podernos trasladar. Eso evidenció lo crítico que es para nuestro país iniciar en una campaña que es la que este gobierno, el gobierno del encuentro, bajo el mando del presidente Guillermo Lasso, está llevando a cabo, que es justamente preocuparnos de la conexión de aquellas comunidades marginales y rurales que son las que más lo necesitan. Ministra, en ese contexto, ¿cuál fue la herencia que recibió de su antecesor? Bueno, nosotros identificamos que tenemos 243 comunidades que nunca tenían ningún tipo de conexión, más allá de otras muchas que tenían solamente 2G, quiere decir solamente voz, no datos. ¿En qué provincias? En muchísimas, principalmente en la Amazonía y también algo en Esmeraldas, en Manabí. Ahora, en lo concerniente a la conectividad como tal, ¿cómo la concibe Viana Mayno como ministra de Telecomunicaciones? ¿Cómo concibe usted el fortalecimiento de la conectividad en el Ecuador de cara hacia la globalización, y en ese contexto de dar agilidad y transparencia en las entidades públicas, particularmente aquellas que sirven de manera directa al colectivo ciudadano? Bueno, es indispensable primero dar oportunidades para que aquellos que no tienen esa conectividad lo puedan hacer. Y mire, fíjese que estoy señalando la palabra oportunidad, porque lo que hace la conectividad es darte herramientas de aprendizaje, de capacitación, de economía, de estudios, de muchos elementos que te sirven para poder superarte. Y entonces aquellos que están desconectados es como que si de alguna forma estuvieran aislados de la realidad, ¿no? Ministra, los 100 primeros días del gobierno nacional, ¿qué papel jugó el Mintel en lo que fue el proceso de vacunación, que de acuerdo a muchos, incluso detractores políticos, ha sido calificado como exitoso y de excelencia? Este es un gobierno que trabaja para crear oportunidades. Este es un gobierno en el cual la gente por primera vez en muchísimos años cree en su presidente por los resultados. Y esto, una muestra de esto no es sino la vacunación, que como usted bien dice, nadie puede decir que no funcionó. ¿Cuál es el papel? Más bien es un éxito rotundo y un referente en Latinoamérica, y podríamos decir que hasta en el mundo, porque este es un gobierno que ahora sí cumple con lo que ofreció cumplir. En el caso del Mintel, lo que nosotros aportamos en la vacunación, recordemos que nosotros hacemos telecomunicaciones e información. Quiere decir que manejamos las bases de datos de la información de todo el Estado y también de la parte individual de los ciudadanos, ¿no? En la parte de identidad, por ejemplo, en la parte de registros. Entonces, nuestro papel fue unificar todos los puntos de vacunación en términos de conectividad, de conexión, enlazarlos, subir las bases de datos, de modo que los ciudadanos pudieran conocer, y a su vez, obviamente, dentro del Ministerio de Salud y la parte del Estado, dónde les tocaba, cuándo les tocaba, qué tipo de vacuna era su segunda dosis, avisarles. Entonces también enviamos los mensajes de texto con el apoyo de los operadores privados, y eso quiero destacar, el enorme apoyo de la empresa privada en la gestión nuestra como Mintel, enorme. Ministra, el tema de la vacunación es solamente el cumplimiento de uno de los primeros ofrecimientos del gobierno del encuentro. ¿Qué más se ha logrado hacer en los 100 días en la Secretaría de Estado a su cargo? Nosotros, fuera del apoyo que le comentaba de la vacunación, que refirió a la interconexión, al todo el procesamiento de la data para saber quién se vacunó, quién no, cuándo le tocaba su segunda dosis, dónde y cuál tipo de vacuna era, los mensajes a los ciudadanos para que puedan irse a vacunar, nosotros hemos cumplido y estamos llevando a cabo en un proceso sumamente estructurado nuestros 3 ejes de trabajo, que son la conectividad, algo ya hablamos de eso, telemedicina y teleeducación, que van enlazados a la conectividad, y el otro es gobierno transparente o digital. Quiero referirme a la conectividad. Le decía al inicio que tenemos 243 parroquias no conectadas antes. Hemos conectado 14 ya, en el resto del año irán otras 33 en conectividad móvil, en fija,
o sea, servicio de Internet fijo. Esperamos llegar hasta máximo el primer trimestre del próximo año a todas las comunidades que faltan de Internet fijo. Esto es darles algo de conexión a todo el país. Esto quiere decir, a la par de poder llegar a estos puntos que habían estado de alguna manera excluidos o fuera, darles un servicio también de calidad, porque mañana uno puede decir, ok, ya tengo Internet, pero el servicio puede ser deficiente, y a veces ocurre, incluso en las grandes ciudades. Correcto, la calidad de los servicios es también una arista importante, pero en este momento vamos a iniciar llegando con lo que no hay, que es lo más crítico, y obviamente cuando se monta un servicio nuevo, también esto es importante, la calidad de ese servicio es mejor que las tecnologías anteriores. Recordemos que la evolución de la tecnología es muy importante, ¿no? En esta misma línea estamos conectando, hemos ya conectado 887 puntos Wi-Fi, y esto es muy diferente que lo que tal vez tenemos como referencia en las ciudades, porque no es en una plaza común, en una urbe, ¿no?, poblada. Estamos hablando de estos puntos rurales, marginales. Entonces, el proceso de conexión de un Wi-Fi del que estoy hablándole, que son 4.800 lo ofrecido, y tenemos 887 al momento, en 100 días, 110 ya más o menos, un poco más, significa haber llegado ya hasta esas comunidades, y no son solamente puntos Wi-Fi de entretenimiento, como son en la ciudad. Estamos hablando de que los conectamos cerca de escuelas, de centros de salud, de lugares de servicios públicos. Entonces lo que estamos logrando es darle justamente acceso a la educación y a la medicina a quienes no lo tuvieron, diferente que un uso discrecional. Sin duda. Ministra, se viene con fuerza y se viene la minería. Además, pues tenemos obviamente lugares petroleros por excelencia, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. En estos sectores y sus zonas aledañas o zonas de influencia, ¿qué trabajo se va a realizar también en materia de conectividad? Pues ese sector o esos sectores por años preteridos necesitan estar conectados. Bueno, justamente ese es uno de nuestros proyectos más críticos. Hemos identificado que estas localidades no conectadas precisamente están en áreas rurales o alejadas, en donde cerca de muchas de ellas hay mineras, petroleras, industrias grandes como agrícolas también, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando de manera articulada, como le decía hace un momento, con la empresa privada, y tenemos una especie de acuerdos ya con ellas para que, como parte de sus proyectos de responsabilidad social y desarrollo comunitario, conecten a esas comunidades con Internet, les brinden los puntos de Wi-Fi del estilo que le mencioné. Esto es conectando a específicamente educación, salud, servicios públicos, y también nos ayudan en el montaje de los infocentros, que es otro de nuestros proyectos estrella. ¿Qué significa un infocentro para quienes no conocen o no están familiarizados con el tema? Y en el caso específico de la conectividad en las zonas de influencias de proyectos de minería o petróleo, ¿irá por costo y cuenta de estas empresas mineras o empresas petroleras? Precisamente el concepto es que estas empresas que están generando riqueza en nuestros territorios y produciendo para sus efectos, su giro propio, colaboren, como le decía, como una especie de actividad de responsabilidad social con este concepto, que no es simplemente conectividad, mi querida Luis, es desarrollo económico, es desarrollo productivo, es capacitación. Entonces, en este sentido, deberán hacerlo por su cuenta, sí, y lo de los infocentros es muy importante porque serán un eslabón crítico, son un eslabón crítico. Hoy tenemos casi 900 infocentros que son una especie de cybers, más bien populares, pero en los que no se conectan las personas por temas discrecionales o de diversión, sino por temas de capacitación, por temas de aprendizaje de oficios específicos. Fíjese, recién inauguramos uno con apoyo de la empresa privada en Santa Cruz, Galápagos. Hace 2 semanas inauguramos uno en Monte Sinaí, 120.000 personas. Eso es un mega infocentro, también con apoyo de la empresa privada. ¿Y qué afirmamos allí en Monte Sinaí? Un convenio con Google. Google en línea, desde Monte Sinaí, Ecuador, San Francisco. Google San Francisco, en el que ellos nos dieron su plataforma Google Classroom para todos los infocentros. ¿Qué vemos allí? ¿Qué aprenden las personas allí? Oficios, actividades, trabajo, se capacitan, van a aprender inglés, van a poder montar sus centros de emprendimiento y poner una bolsa de trabajo para que alguien más les compre esos productos afuera probablemente. Ministra, delitos informáticos son muy comunes y han cobrado mucha más fuerza, sobre todo a raíz del confinamiento, de la gente que necesitaba desde su casa estar conectado. ¿Qué dice o qué reza la ley de telecomunicaciones, tal y como está concebida, para poder contrarrestar este tipo de delitos que se cometen principalmente a raíz o a través de la suplantación de identidad? Bueno, efectivamente los delitos en el ciberespacio se han vuelto muy comunes. Esto no es un tema del Ecuador, es un tema en el mundo, es una tendencia. Como ahora nos manejamos mucho más digitalmente y conectados, entonces los delitos que antes eran físicos se han vuelto digitales.
Entre esos temas están, por ejemplo, desde la apropiación, un cargo indebido en su tarjeta de crédito, el acceso a su cuenta corriente, es decir, delitos financieros ordinarios, lo que antes era tal vez el robo de su billetera, ahora es el robo en su cuenta corriente. ¿Qué acciones están tomando desde el Ministerio a su cargo? El Código Penal establece ya unas sanciones y tipifica este tipo de delitos. Hay un comité de ciberseguridad que está integrado por varios ministerios, en el cual nosotros también formamos parte. Tenemos una política nacional de ciberseguridad, estamos implementando controles en las instituciones públicas para salvaguardar lo principal, lo primero, que es la información, la protección de datos de la información del Estado, y tomando otras políticas para la prevención de estos delitos. Ministra, la ley de telecomunicaciones como tal y como existe en este momento, ¿considera usted que le permite poder lograr una administración, regulación y control apropiado de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y del radioespectro eléctrico del país? Bueno, la ley tiene los conceptos como cualquier ley macro, ¿verdad? Las políticas y las regulaciones de otros niveles se pueden ir ajustando porque sabemos que en la tecnología y en las telecomunicaciones el avance, como en todos los sectores estratégicos, pero en este es mucho más ágil y mucho más rápido, por ende se necesitan normas que constantemente se vayan actualizando. ¿Usted va a presentar alguna propuesta en este sentido? Bueno, dentro de la nueva ley de Creando Oportunidades, en el Gobierno del Encuentro, con este cambio que estamos generando y que ya es perceptible por todos los ciudadanos por la confianza que tienen en el gobierno, sí hay un capítulo dedicado a reformas a telecomunicaciones para más que nada destrabar obstáculos y agilitar temas. ¿Qué tipo de obstáculos, ministra? Por ejemplo, temas de basura digital, obsolescencia de equipos, utilización de los fondos de impuestos para justamente conectividad rural directamente en vez de que vayan al presupuesto general del Estado, que es algo que en nivel de reglamento ya se decidió aquí, pero le vamos a subir a nivel de ley. Ese tipo de cosas que básicamente van a hacer que se puedan hacer inversiones más rápidas, los impuestos sean más eficientes, más efectivos, direccionados al sector. Ministra, en ese contexto, ¿considera usted que tanto el área de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico debe ser manejado específicamente por el Estado con esa misma fuerza que posee a este momento, o más bien, como en Estados Unidos, debe ir direccionado a su privatización y que sea el sector privado aquel que pueda manejarlo de una manera transparente y con más fuerza? Bueno, en el Ecuador el sector de telecomunicaciones y el espectro es básicamente utilizado por el sector privado. Si usted se fija, son empresas privadas las que hacen uso del espectro. Lo que sucede es que es un sector estratégico y por ende por el uso de dicho sector se pagan ciertos recargos o cargos al Estado. Pero estamos en una empresa privada en este momento y ese es el caso de, yo diría, la gran mayoría, no solamente en prensa, sino en los otros conceptos, en Internet móvil, en servicio móvil, en Internet fijo. Ese es el caso. Yo diría que en el Ecuador este sector está básicamente desarrollado por la empresa privada y es como debe de ser, es lo que nosotros creemos. Hay nuevos contratos, entiendo, con las telefónicas, con Conicel, con las empresas de telefonía celular. Bueno, los contratos están en vigencia. Lo que se ha hecho es notificar el inicio de las negociaciones para la actualización de estos contratos, para la renegociación de estos contratos. ¿Bajo algún parámetro en particular, ministra? Sí, el concepto es modernizarlos, modernizar el servicio para el ciudadano. Es llevar a cabo inversiones más efectivas y brindar una mejor calidad de servicio, un poco girando con el concepto previo, antiguo, que era mucho más fiscalista, que paguen mucho pero que tal vez el servicio se quede igual. Nosotros como gobierno, en el Gobierno del Encuentro, creemos que el cambio que hay que darle a la ciudadanía son servicios de mejor calidad y en ese sentido se van a renegociar los contratos, inversiones y servicios. Enhorabuena. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. La comprometemos a que nos visite en otra futura oportunidad para pasar revista al avance del trabajo que viene realizando en materia de telecomunicaciones, que es el Ministerio a su cargo y de conectividad. Será un enorme gusto. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Muy gentil. Amables televidentes, ha sido la intervención y presencia de la abogada Viana Maino. Ella es la ministra de Telecomunicaciones. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día.